Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Iván Carrillo. Les doy la bienvenida al noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos para explorar cómo el conocimiento y la cultura transforman nuestras vidas. Este espacio es gracias a la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, y también está a su alcance en una de las plataformas más grandes del mundo, Dailymotion. Se le conoce como la maldición del ganador al fenómeno que ocurre en una subasta cuando el que más ofrece termina pagando mucho más del valor del bien adquirido. Es uno de los tantos asuntos que están en juego en las subastas con las que se intercambian todos los días miles de millones de dólares y cuyo mecanismo fue mejorado por los ganadores del Premio Nobel de Economía 2020. Premio Nobel de Economía para dos expertos en subastas perfectas. El jurado otorgó el lunes el galardón a los estadounidenses Paul Milgrom y Robert Wilson, cuyo trabajo innovador fue utilizado en particular para la asignación de frecuencias de telecomunicaciones. Las subastas son tremendamente importantes. Todos los días se asignan valores astronómicos entre compradores y vendedores. Nos afectan a todos, quizás más de lo que pensamos. Wilson demostró, entre otras cosas, que los participantes racionales en una subasta tienden a hacer una oferta inferior a la situación óptima por miedo a pagar en exceso. Milgrom, en tanto, formuló una teoría más general que muestra que ésta genera precios más altos cuando los compradores obtienen información sobre los valores estimados de unos y otros durante la subasta. El trabajo de los dos economistas, profesores de Stanford, también se ha aplicado a los mecanismos de asignación de las franjas horarias de los aeropuertos. Kitty Joyner no solamente fue la primera mujer en graduarse del programa de ingeniería de la Universidad de Virginia en los Estados Unidos, sino que se convirtió en la primera ingeniera de la NASA, donde trabajó por 32 años. Ella es una de las pioneras que abrieron el camino para que mujeres como Yajaira Sierra tengan un papel protagónico en la Agencia Espacial Estadounidense. Vamos a conocer su historia. Mi nombre es la doctora Yajaira Sierra Sastre y actualmente dirijo proyectos enfocados en el diseño de tecnologías para las nuevas llantas que se pondrán en futuros vehículos exploradores para la Luna y Marte. Puerto Rico fue el lugar donde mi interés por la ciencia comenzó. Vengo de un pueblo llamado Arroyo. Fue en ese pueblito donde se despertó esta curiosidad por explorar el universo. Yo recuerdo esas noches de levantarme para ir a ver las estrellas en el medio de la noche, esas experiencias en lo que era el patio, ¿verdad? de mi casa, de mi vida, inspiraron en mí esa curiosidad por explorar el universo. Mi carrera en las ciencias ha sido una muy diversa. Antes de empezar mi trabajo en la NASA, yo trabajé para otra agencia del gobierno federal, desarrollando tecnologías para la antifalsificación del billete americano. También yo he tenido la oportunidad de servir como científica de materiales en la industria privada, en empresas pequeñas especializadas en nanotecnología. Y antes de ser científica, fui maestra de química de escuela superior. Y ser maestra, ser educadora fue mi primera pasión. Actualmente soy la gerente de proyectos del Mars Spring Tire. Este es el proyecto que está diseñando las tecnologías de las nuevas llantas que se pondrán en el futuro vehículo explorador que la NASA estará enviando en el 2026 para recoger esas muestras de suelo marciano que el rover Perseverance estará recogiendo y buscando en la superficie marciana. Estas llantas están hechas de un material de aleación de memoria y este es un material que es muy duradero, un material que ayudará a este carrito explorador a atravesar diferentes terrenos en la superficie de Marte. Uno de los consejos que a mí me gustaría compartir con la comunidad hispana es que se den la oportunidad, que consideren una carrera en las ciencias o la ingeniería. Yo les diría a los hispanos que traigan su autenticidad al mundo del trabajo.
somos personas que tenemos esa habilidad de comunicarnos con diferentes personas de diferentes bagajes culturales. Así que utiliza esas destrezas de comunicación, esas destrezas de gente para hacer de tu lugar de trabajo un lugar donde se disfrute hacer ciencia e ingeniería. Hablando de mujeres destacadas, vamos a escuchar a la doctora Julia Carabias, una reconocida científica mexicana, quien nos habla de la pérdida de la biodiversidad como consecuencia de la actividad humana y, muy importante, la relación que este fenómeno puede tener en el origen de las enfermedades zoonóticas como la COVID-19. Siempre hemos estado enfatizando mucho que uno de los grandes problemas globales es el cambio climático y estamos dejando de lado otro problema que es absolutamente sustantivo porque es irreversible además y se trata de la pérdida de la biodiversidad. Si no cambiamos las formas de desarrollo, vamos a perder 1 millón de especies, de las 8 millones de especies que se conocen de plantas y de animales. Y es una sola especie, los humanos, los que estamos generando ese cambio. Hemos entrado en un contacto inadecuado, insano, de cómo nos relacionamos con estos hábitos, estas especies. Las estamos extrayendo de su medio ambiente, las concentramos, las confinamos, las manejamos en una forma completamente insalubre. Y entonces, los patógenos que tienen esas especies pasan a los humanos. Tenemos que ser mucho más respetuosos. Y eso no quiere decir renunciar al desarrollo, ni renunciar al bienestar. Por supuesto que la humanidad tiene que seguir utilizando recursos naturales, energía, agua, especies. Pero lo que no puedes hacerlo con la misma forma que lo hace hoy, ni a la misma intensidad en que lo hace. Existen muchas opciones de poder cambiar estas formas de producción y estas formas de relacionarnos. Está la política pública viendo en el corto plazo, está viendo cómo generar más economía, más empleos, más ingresos en el corto plazo, sin ver los impactos de largo plazo, porque la planeación se ha perdido dentro de nuestra cultura. La planeación en el largo plazo no es un interés de los gobiernos que pasan corto plazo, porque no se comprometen con las futuras generaciones. Y lo que queda claro en este año, además un año muy emblemático por constituir un año que se están celebrando el 75 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas y que está demostrando que esta intervención humana de cada una de las sociedades, de cada uno de los países, impacta y que no puede tener una solución solamente país por país, requiere de una solución global. Desde México, reportó para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC, Karen Rivera de Canal 22. La pandemia por la dispersión del virus SARS-CoV-2 trajo consigo el auge de los videotours a los museos. Quizá antes de la emergencia sanitaria, muchas personas nunca imaginaron recorrer los pasillos del Museo Hermitage en San Petersburgo o deleitarse en las salas del Museo Egipcio del Cairo. Pero hoy, esta actividad se ha convertido en un hábito que, según la plataforma YouTube, se ha incrementado hasta en un 60%. Entretenimiento y cultura vía remota que no por eso deja de ser valiosa y disfrutable.
La tecnología de realidad virtual en 3D ha ofrecido una nueva forma de visitar museos y galerías de arte, especialmente durante la pandemia de la COVID-19. En ese sentido, la Galería Nacional de Dinamarca ha tenido gran éxito al hacer que 40.000 pinturas estén disponibles de forma gratuita en línea a través de este tipo de tecnología. De hecho, estamos viendo un mayor interés en nuestros recursos digitales debido al coronavirus y todos los cierres, porque las personas solo pueden acceder algunas veces al arte y la cultura desde sus hogares, por lo que en realidad ha aumentado mucho nuestro uso. Aunque los coleccionistas y fanáticos del negocio del arte están aprovechando la oportunidad de acceso gratuito para ver las exposiciones internacionales mediante la tecnología de realidad virtual en 3D, algunos prefieren obtener el extracto completo de la experiencia visitando las galerías. Me gusta visitar exposiciones y galerías de arte, venir y hablar con la artista y la curadora, escuchar las ideas y detrás de las obras de arte me da una dimensión extra. Sin embargo, debido a que los museos están perdiendo una gran cantidad de ingresos en los pagos de entrada, el gobierno danés ha apoyado financieramente a estos espacios para expandir sus galerías en línea. Con información de la oficina en Copenhague, Dinamarca, Noticias Xinhua. Casi 113 millones de personas padecen hambre aguda en el mundo y 2/3 de esta cifra la padecen en tan solo 8 países. Afganistán, Etiopía, Nigeria, República Democrática del Congo, Sudán del Sur, Sudán, Siria y Yemen. Lo anterior según informes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la agencia internacional que acaba de recibir el Premio Nobel de la Paz por su contribución a la seguridad alimentaria del mundo. El Premio Nobel de la Paz 2020 ha recaído en el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. For its efforts to combat hunger, for its contribution to bettering conditions for peace in conflict-affected areas. El Comité Noruego del Nobel desea volver los ojos del mundo hacia los millones de personas que padecen o enfrentan la amenaza del hambre. El Programa Mundial de Alimentos es la organización humanitaria más grande del mundo que se ocupa del hambre y promueve la seguridad alimentaria y en 2019 brindó asistencia a cerca de 100.000 millones de personas en 88 países. El Comité Nobel se refirió a la pandemia del coronavirus al anunciar su galardón, pues recordó que ha contribuido a un fuerte repunte del número de víctimas del hambre en el mundo. Además, destacó que se dedica diariamente a promover la fraternidad de naciones, a que se refiere el testamento de Alfred Nobel. El de la Paz es el único de los 6 premios que se otorga y se entrega fuera de Suecia, en Oslo, por deseo expreso de Alfred Nobel, ya que en su época Noruega formaba parte del reino sueco. La pionera y la más popular moneda virtual es el Bitcoin, surgida en 2009 como iniciativa de Satoshi Nakamoto. En la actualidad existen más de 2.500 monedas de estas características. En México surgió la siguiente iniciativa. El dinero ha cambiado de presentación a lo largo de la historia y hoy en día la tecnología influye en gran medida en los métodos de transacciones financieras. Luis Alberto, desarrollador de inteligencia artificial en la ciudad de Puebla, en México, creó Fractal. Se trata de una plataforma que permite invertir a través de criptomonedas, es decir, en dinero digital. Fractal es 100% mexicana. A través de la inteligencia artificial en dicha plataforma, que en este caso opera mercados financieros, es posible brindar un ecosistema seguro para la fluctuación de monedas digitales, donde cualquiera puede adquirirlas. Cuando alguien invierte en una moneda digital, una parte regresa a la inversión misma y en el caso de Fractal, la parte restante es destinada a proyectos disruptivos de investigación y desarrollo. La inversión ya es variable, ya depende más de oferta y demanda, pero tiene una tendencia a crecer al 2% mensual. Las criptomonedas también se rigen bajo tasas de cambio flotantes, es decir, su precio está ligado a su demanda y esto las ubica como una opción para invertir o ahorrar. Los excedentes los metan a inversión en lugar de que los metan a ahorro, porque cuando los meten a ahorro pues no ganan tanto e inclusive se van devaluando. Y cuando lo metes a una casa de inversión, a una casa de bolsa o un operador de capital, en este caso como nosotros, lo que haces es estar ahorrándolo,
tenerlo ahí disponible cuando tú quieras para lanzarlo a tu tarjeta a las 2 de la mañana si tú quieres, y que tengas un crecimiento. Y gracias al desarrollo tecnológico implementado por Luis Alberto, es posible predecir, analizar y monitorear los mercados financieros de forma casi exacta. Como son personas las que están atrás que mueven el mercado, nosotros empezamos a ver otras variables. En lugar de ver dos variables, que es hacia arriba o hacia abajo, vemos variables de clima, vemos variable de tweets, si Trump dice algo, o sea, vemos más variables. Nos ayudó bastante a poder predecir el mercado de una forma correcta. Expertos aseguran que el futuro financiero se encuentra en este modelo, donde incluso en ciertos países han decidido crear su propia criptomoneda. Sin embargo, al ser una moneda descentralizada, es decir, no hay gobierno o institución bancaria respaldándola, podría implicar la pérdida de control del sistema financiero actual. Para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, Yolanda Enríquez, desde la ciudad de Puebla, en México. El pintor y escultor hondureño Gabriel Saldívar, quien siempre ha apelado a la responsabilidad social de los artistas, conversó con NSC sobre el impacto de la pandemia en sus proyectos y los planes a futuro para una siguiente exposición. El hondureño Gabriel Saldívar estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes y en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Actualmente divide su tiempo entre la docencia y las artes plásticas. Se dedica a la pintura, escultura, fotografía y cerámica. El camino para llegar a ser un artista reconocido como lo es Saldívar en Honduras ha sido largo pero emocionante. Es difícil pensar en voy a vivir solo del arte. Yo me tuve que compartir entre ser docente, entre tener otros trabajos. En algún momento trabajé en una agencia de publicidad, imagínense. Y fue así como complicado y tomar decisión y decir, bueno, también la formación, trabajar de formador, de maestro y a la vez llevar una carrera de artista. No ha sido fácil porque las dos actividades son muy demandantes, pero si hago una visión hacia el pasado, si veo hacia atrás, puedo sentirme satisfecho de que he tenido una carrera como artista también. El pintor hondureño comentó que lo más difícil para llegar a lo más alto de la cultura en un país donde este campo recibe poco reconocimiento es el hecho de apropiarse del término artista y de que en el país se cree que el arte es un pasatiempo. Sin embargo, él considera que el arte requiere de todas las habilidades físicas y mentales para poder desarrollarse. Saldívar también mencionó la importancia de sus nuevos proyectos, que debido a la pandemia del COVID-19 se han visto afectados, pero los cuales continuará muy pronto. Y yo tenía mi exposición individual que se iba a inaugurar, pues justo cuando inició la pandemia. De hecho, la mitad de la obra está en la galería y la otra mitad de la obra está aquí en mi casa, porque nos quedamos en proceso de instalar la obra en el museo. Es una muestra muy, muy grande con pinturas, murales, esculturas e instalaciones. Es una muestra, pues yo considero muy madura, muy pensada y muy trabajada. Había muchísimo trabajo ahí. Tenía pues prácticamente un año de estar trabajando en lo que iba a ser esta propuesta. Se quedó en suspenso, incluso ya estaba el catálogo impreso y se quedó en suspenso hasta que volvamos a la presencialidad. Por lo pronto tengo este proyecto a medio camino. Cuando regresemos, el banco me ha dicho que vamos a inaugurar apropiadamente para invitar todos los medios. Gabriel Saldívar es un hondureño apasionado que vive del arte, una persona luchadora que ha tenido muchos logros que han sido reconocidos por sus compañeros e instituciones nacionales, pero sobre todo es una persona satisfecha con su trabajo. Desde Honduras para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, informó Andrea Torres de STVE. Las celebraciones, incluso las más tradicionales y oficiales, se han visto afectadas por la pandemia por la dispersión del virus SARS-CoV-2. En Chile se buscaron medidas para conmemorar la independencia de ese país a pesar de la emergencia sanitaria.
Chile conmemora esta semana su independencia de España, al igual que muchos países de América Latina. Pero la pandemia ha impedido este año los típicos festejos masivos, para muchos más importantes que la noche de fin de año. Este año fueron suspendidos en todo el país las juergas de 3 días que incluyen las fondas o ramadas del 18, como se les llama a estas fiestas. No habrá juegos tradicionales o zapateo de cueca, el baile nacional. Totalmente diferente, porque no hay que olvidarse de que debemos cuidarlos mucho, porque en vida hay una sola y cueca podemos tener toda la vida. Se han optado por formatos virtuales de pago de las ramadas o por la realización de celebraciones breves y móviles a bordo de buses turísticos que animan a los vecinos a bailar sin tocarse y guardando la distancia. El llamado es a celebrar en casa con grupos familiares no mayores a 10 personas, respetando las medidas de bioseguridad. Se va a extrañar el abrazo, el pegarse unas cuecas, algunos juegos típicos chilenos que se hacen o se desarrollan para estas festividades, pero hoy por hoy el foco está principalmente en cuidarse y para también poder, como te digo, ir a las votaciones en octubre. Además de la pandemia, este año el país también está concentrado en el plebiscito constitucional de octubre que determinará si se cambia o no la constitución heredada de la dictadura. Las continuas y multitudinarias protestas iniciadas hace casi un año han mantenido vivo un clamor por derechos sociales en medio de una decaída economía. En tanto, las autoridades esperan mantener el control sobre la pandemia durante las fiestas, mientras el país registra casi 440,000 infectados y más de 12,000 muertes. Sojourner Truth nació bajo la esclavitud en 1797 en los Estados Unidos. Ella escapó con su hija en 1826 y después inició una batalla legal en los tribunales para recuperar a su hijo. Con ello se convirtió en la primera mujer negra en ganar un juicio contra un hombre blanco. En Nueva York develaron un monumento que la homenajea junto a Susan Anthony y Elizabeth Stanton, líderes y luchadoras incansables por los derechos de las mujeres. Esta es la primera estatua dedicada a mujeres verdaderas en el Central Park de Nueva York. Fue inaugurada el miércoles y representa a Sojourner Truth, Susan Anthony y Elizabeth Stanton, militantes por los derechos de las mujeres y contra la esclavitud. Las tres, 2 mujeres blancas y una negra, están reunidas en torno a una mesa, aparentemente en plena conversación. Es muy importante tener estas estatuas aquí. Una vez que notas la ausencia de las mujeres en la memoria pública, las sientes. Sientes hasta qué punto las mujeres han sido invisibles y sus logros no fueron considerados dignos de mención en su época, y todavía no se consideran dignos de mención. Y estamos cambiando eso. A lo largo de 167 años de historia, el icónico parque de Nueva York se fue dotando de una treintena de estatuas, pero hasta ahora solo homenajeaban a hombres blancos o a personajes femeninos de ficción, como Alicia en el País de las Maravillas o a la Julieta de Shakespeare junto a su Romeo. La inauguración del monumento coincide prácticamente con el centenario de la ratificación de la enmienda de la Constitución estadounidense que otorgó el voto a las mujeres, y marca el fin de 7 años de esfuerzos de parte de la asociación Monumental Women, que lucha por el reconocimiento del rol de las mujeres en la historia. Gracias por acompañarnos en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hacen posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo, los invito a visitar nuestra página noticiasnsc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima semana más información científica y cultural.